En comunicación en este momento con la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Luisa Nayer. Diputada, gracias por esta comunicación. ¿Será tan fácil como en teoría se podría ver el hecho de que esta sesión sea rápida, se apruebe todo y ya se convoque a las elecciones? Muy buenos días, César. Un saludo para Gary y para todos quienes nos acompañan. Bueno, en primera instancia, pues existen observaciones, ¿no? Dentro de este reglamento o dentro de esta convocatoria, tendremos que ver qué es lo que acontece en horas de la tarde, por ejemplo, con los grupos evistas. Tendremos que ver si el propio arcismo no se encarga de empantanar. Nosotros en el transcurso de las próximas horas tendremos una reunión como bancada y ahí se tomarán las decisiones respectivas. Sin embargo, debemos hacer notar de que aunque se apruebe este proceso de reglamento, de convocatoria de la preselección, mientras el Tribunal Constitucional siga en su cargo, mientras todos los autoprorrogados sigan en sus cargos, no tenemos garantía de que se realicen las elecciones, César. Se tiene de que el anterior proceso que se inició el año pasado justamente se retardó o se suspendió gracias a este Tribunal Constitucional. Debemos recordar que fueron 4 o 5 procesos los que se presentaron dentro del tribunal y este tribunal recibía los procesos, los hacía dormir 3, 4, 5 meses en su despacho y recién los sacaba, mientras en estos 3 o 4 o 5 meses se quedaba todo el proceso paralizado. Entonces, puede ser que se apruebe esta convocatoria, pero en el transcurso del tiempo se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad y que nuevamente lo tengan durmiendo el sueño de los justos dentro de los despachos de estos señores. Por eso es que es la pelea de que estos señores se vayan a su casa y dejen de estar obstaculizando el tema de la elección judicial, porque básicamente es como darle el queso al ratón. Así que mientras estos señores no se vayan, no hay garantías de nada. Diputada, ayer el diputado Cuellar y antes el diputado Jáuregui, el mismo Iván Lima, en su momento prácticamente desahuciaron el hecho de la cesación de los magistrados, teniendo en cuenta que ya hay observaciones del mismo Tribunal Constitucional. Hay una... se hizo una reunión en vicepresidencia, se llegó a un acuerdo, pero ayer el diputado Cuellar fue claro que se rompió esto. Justamente porque ellos nunca tuvieron el interés legítimo de cesar a los magistrados. Ellos utilizan a los magistrados a diestra y siniestra, terminan instrumentalizando este órgano del Estado para poder hacer y deshacer. Lo han venido haciendo sistemáticamente y esta no es la excepción. Entonces, estaba escuchando un poco el análisis de Gary y tiene todo el sentido porque finalmente terminan instrumentalizando a este órgano judicial que es el que finalmente les da lo que ellos piden. Entonces, ¿cómo van a cesar a quienes hacen los favores? ¿Cómo van a mandar a sus casas o a la cárcel a quienes vienen siendo los que básicamente les dan servido en bandeja de plata lo que ellos piden? Entonces, evidentemente nunca hubo un interés legítimo por parte del gobierno de cesar a estos magistrados y lo advertimos en su momento con parlamentarios de Comunidad Ciudadana. De hecho, incluso fui hasta hablar ahí en su programa, César, cuando esto sucedió. Se recordarán de esa situación donde inclusive ni siquiera Choquehuanca firmaba el acuerdo, donde ya se veía que no tenían el interés legítimo de tratar estos proyectos de ley 073 y 075, y creo que no es de extrañarse para absolutamente nadie que el masismo actúe de esta manera y que incumpla su palabra. Entonces, ¿se está perdiendo el tiempo en todo esto, diputada? ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué tanta convocatoria? Si finalmente parecería que no va a cambiar nada. Yo personalmente considero que son cortinas de humo que utiliza el gobierno para tapar temas más importantes. ¿Dónde está la solución a la crisis de los dólares? ¿Se ha solucionado la crisis de los dólares? Estamos teniendo dólares que se están vendiendo en 8.70, 8.80. El ciudadano está pagando los platos rotos. No se ha podido solucionar el tema de los medicamentos. Hay una escasez todavía de combustible, permanecen los bloqueos y así sucesivamente. Ayer veíamos, por ejemplo, cómo en la maternidad tenían que haber puesto a unos niños que nacieron en un sillón por la falta de recursos que se tiene, por ejemplo, en la gobernación. Entonces, estamos hablando de que hay problemas
problemas importantes de fondo que se están tapando con el show de las elecciones judiciales. Entonces, acá lamentablemente están utilizando este elemento tan importante como es la justicia para tapar otros temas importantes como es la economía, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema, querido César. Desde el oficialismo también aseguran que los problemas se van a resolver con los créditos y por eso hay que darles prioridad. Esto es totalmente falso, César. La crisis económica que estamos atravesando no se va a resolver con estos créditos. La crisis económica se va a resolver cuando cambie el modelo económico del Estado, cuando se liberen las exportaciones, cuando se reduzca el Estado, cuando se hagan alianzas público-privadas, cuando se lleven adelante la implementación de incentivos tributarios para los emprendedores. Ahí se va a solucionar la crisis económica, César. 800 millones de dólares que son los créditos no van a solucionar los problemas gigantescos que tenemos los bolivianos. Los problemas acá se van a resolver cuando se le dé la posibilidad al emprendedor, al empresario, al agroindustrial de poder trabajar en libertad. Se va a dar cuando se reduzca el aparato estatal gigantesco que se tiene con cerca de 58 empresas públicas deficitarias que tienen un sinfín de trabajadores que no hacen absolutamente nada y que son utilizadas como un botín político para el gobierno. Entonces, ahí se va a solucionar el problema. Debemos hacer énfasis, César, en que este año el presupuesto general del Estado incrementó en 2.000 millones de dólares el presupuesto para pago de salario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así sucesivamente van generando mayores gastos y creen que con sus créditos y con ir a estirar las manos a los organismos internacionales se van a solucionar nuestros problemas. No se van a solucionar, César. ¿Por qué? Porque es como que usted todos los meses gaste más de lo que gana y vaya y pida prestado a un lado, vaya y pida prestado al otro y de ahí no tenga cómo devolver esa plata. Ese es el tema de fondo, querido César. Ahora, el tema político es muy complejo en este momento, diputada. Veíamos ayer que usted llevaba una carta al presidente de diputados. Yo le consulto dónde está una vez más, porque no es la primera vez que desaparece del mapa el señor Guaitari. El señor Guaitari es un títere del movimiento del socialismo, es un títere de Luis Arce y del gobierno del MAS. Lamentablemente este señor se esconde debajo de los escritorios o debajo de su cama y no es capaz de dar la cara. El día de ayer, por ejemplo, se nos convoca en horas de la mañana una sesión de directiva en horas de la tarde sin tomar las previsiones correspondientes para llamar a este tipo de sesiones y resulta ser que el presidente que convoca ni siquiera aparece, entra por una sesión Zoom y ni siquiera es capaz de prender su cámara. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una total falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Creo que esto no es una novedad para nadie tampoco, pero el señor Israel Guaitari está buscando convertir a la Cámara de Diputados en un apéndice de la Casa Grande del Pueblo y eso no puede permitirse y no puede tolerarse en ningún sentido. Por ello es que el día de ayer presentamos una exhortación a este señor a efectos de que lleve de una vez por todas la convocatoria a una sesión plenaria para que se traten estos dos proyectos de ley. La mayoría de la Cámara de Diputados, César, tiene el deseo de llevar adelante el tratamiento y la aprobación de estos proyectos de ley y por ese motivo es que este señor para dar cumplimiento a los deseos de la Casa Grande del Pueblo y de Luis Arce, no convoca sesiones y no puede ser permisible esta situación cuando ya han transcurrido meses desde que él ha asumido la presidencia y no se instalan sesiones dentro de la Cámara. Es una vergüenza que no se instalen las sesiones y que todavía pretendan seguir como si nada pasara. En algún momento deberá aparecer, entiendo. Hablábamos el otro día con un diputado, con el diputado Effelser, que nos decía que había que sacarlo. ¿Es posible esto? ¿Esa es la solución? Porque yo le consulto, si sale Guaitari y entra otro de la misma línea, parecería que va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, en realidad pues ha habido una elección dentro de la Cámara de Diputados y de la misma manera pues en todo caso tendría que irse este señor, pero lamentablemente van a cambiar un títere por otro títere, o sea, van a llevar adelante la imposición de otro individuo de la misma calaña del señor Guaitari y van a seguir instrumentalizándolo porque lamentablemente eso es el movimiento al socialismo. Lamentablemente
sus intereses y sus fines son dilatar el tema de las elecciones judiciales y seguir teniendo en sus cargos a estos magistrados que son los que, reitero, dan cumplimiento a todos los pedidos y las instrucciones de Luis Arce y de Iván Lima. Diputada, yo le agradezco mucho por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, César. Que tengan muy buenos días. Hasta luego.